Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar que es el segundo del ciclo Elecciones Argentina 2023, organizado por Transparencia Electoral. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las elecciones del próximo domingo 7 de mayo, acá en las provincias de Misiones, Jujuy y La Rioja. Tenemos con nosotros a Alejandro Gluck, que es secretario electoral del Tribunal Electoral de la provincia de Jujuy, y tenemos a la doctora Gabriela Irina Cis, que es presidenta del Tribunal Electoral de La Rioja. Está con nosotros también Facundo Mastronardi, que es analista de investigación de transparencia electoral y nos ayuda a construir el reporte de monitoreo de elecciones Argentina 2023. Y pues este mayo, en el mes de mayo en Argentina va a ser un mes bastante intenso. En el nivel provincial va a haber 8 elecciones provinciales desdobladas, 8 provincias que celebran sus elecciones de forma desdoblada con la nación, es decir, que no lo hacen de forma simultánea. Y pues hay algunas particularidades, como por ejemplo que va a haber 2 experiencias de voto electrónico. Salta, la provincia de Salta, que celebra elecciones el 14 de mayo, utiliza boleta única electrónica, y Misiones utiliza un sistema propio que ha desarrollado el mismo Tribunal Electoral de la provincia, llamado voto codificado de Misiones, en la localidad de Candelaria. Es una especie de uso experimental del sistema en una de sus localidades, donde la votación va a ser 100% digital, y allí reside menos de 2% del padrón electoral. Como les comentaba, es una especie de uso experimental. Y de las 8 provincias que celebran elecciones, solo una tiene un poder legislativo bicameral, que es Salta. Las demás son todas legislaturas unicamerales, y 2 de ellas, que son justamente las provincias eh, que con quienes contamos, pues autoridades electorales el día de hoy, eligen convencionales constituyentes, ¿no? Para revisar algunos aspectos de la Carta Magna Provincial. Esos son Jujuy y La Rioja. Ojalá nos puedan comentar un poco sobre ese proceso, ¿no? Cómo será realizado en simultáneo la elección con el resto de las autoridades provinciales. Y pues, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a Facundo Mastronardi, que nos va a hablar muy brevemente sobre el reporte de monitoreo a elecciones argentinas 2023, para después darle la palabra a las autoridades que nos acompañan. Por supuesto, Eduardo. Aprovecho para volver a agradecerle a los participantes, sobre todo siendo un martes a las 9 de la mañana después del fin de largo. Como bien dijo Eduardo, este mes va a haber 8 elecciones desdobladas, de las cuales 3 se van a llevar a cabo el próximo domingo, domingo 7 de mayo de 2023, en Jujuy, Misiones y La Rioja. Eh, Hablamos de esto en el reporte, pero yo ahora me voy a limitar a lo estrictamente electoral. En los 3 casos se trata de elecciones ejecutivas, es decir, de fórmula gobernador y vicegobernador, legislativas, de sus respectivas legislaturas unicamerales provinciales, municipales, de los distintos cargos de sus subdivisiones administrativas, como intendentes y concejales, y en el caso de Jujuy y La Rioja, como dijo Eduardo, de convencionales constituyentes, de los encargados de la futura reforma parcial de la Constitución provincial. En los 3 casos rige el sistema tradicional de boletas partidarias de papel, con una excepción que dijo Eduardo, el BOCOMI en Misiones. El sistema de boletas partidarias de papel es el que se utiliza tradicionalmente en las elecciones nacionales generales, que se puede votar una boleta completa o cortarla físicamente para votar candidatos de distintas listas en las distintas categorías. Eh, y en el caso del voto en Candelaria, en Misiones, se utiliza el BOCOMI, donde a través de una pantalla táctil al votante se le da la opción de elegir una lista completa o votar por categoría, que sería el equivalente a cortar boleta, y luego se imprime una boleta de papel, pero codificada con un código QR, que después se va a leer con un lector de código QR. Siendo las elecciones ejecutivas en las 3 provincias, se realiza una única elección, no hay ni primarias ni segunda vuelta electoral o balotage. Por regla de mayoría simple, no hace falta alcanzar una mayoría absoluta o determinado porcentaje de los votos, la fórmula gobernador-vicegobernador que obtiene más votos es la ganadora. En el caso de Jujuy y de La Rioja, gobernador y vicegobernador tienen la posibilidad de una única reelección o sucesión recíproca inmediata, pueden volver a hacerlo después de un periodo de 4 años,
En Misiones solamente tienen una única reelección o sucesión recíproca. No pueden volver aunque pase un periodo. No existe en ninguno de estos casos ley de lemas, salvo en el caso de Misiones a nivel municipal, pero para las elecciones de fórmula gobernador-vicegobernador no hay ley de lemas, o sea, doble voto simultáneo en estas provincias. Sí existe la posibilidad de que una misma fórmula gobernador-vicegobernador se presente en distintas listas completas, cada una conjunto a otra fórmula legislativa. Y en cuanto a las elecciones legislativas de estas tres provincias, en los tres casos renuevan la mitad de su única cámara, son legislaturas unicamerales, tienen elecciones cada 2 años donde renuevan la mitad, y eligen legisladores por 4 años con posibilidad de reelección indefinida, que se los elige en listas cerradas y bloqueadas, es decir, cuyo orden interno está previamente establecido y el votante no puede cambiar. Pero tienen algunas diferencias, empezando porque en Jujuy y La Rioja sus legislaturas provinciales son presididas por el vicegobernador de la provincia, mientras que en Misiones la propia Cámara elige un presidente cada año. Y de manera muy relevante, mientras que en Jujuy y Misiones la elección legislativa se realiza en una única circunscripción provincial, es decir, todos los ciudadanos de Jujuy, todos los ciudadanos de Misiones eligen entre las mismas listas de candidatos a la legislatura, que luego se les asigna escaños por fórmula de representación proporcional de acuerdo al sistema DONT. En La Rioja utilizan cada uno de sus 18 departamentos como circunscripción, de los cuales 11 van a renovar legisladores en estas elecciones del domingo 7. De esos 11, 8 eligen un único legislador, por lo tanto, en la práctica utilizan un escrutinio mayoritario uninominal, mientras que 3 eligen múltiples legisladores y por lo tanto utilizan una fórmula de representación proporcional, con la particularidad de que ningún partido puede adjudicarse más que un determinado máximo de escaños en cada uno de esos 3 departamentos. En el caso de Jujuy, rige un umbral electoral equivalente al 5% del padrón electoral, es decir, para que una fórmula legislativa obtenga representación en la legislatura provincial tiene que obtener un porcentaje de votos, una cantidad superior no al 5% de los votos afirmativos, sino al 5% del padrón electoral, lo cual en las últimas elecciones significaba obtener el equivalente más o menos al 7,5% de los votos para tener representación en la legislatura. En La Rioja también hay umbral electoral equivalente al 3% del padrón, pero como las circunscripciones son más pequeñas, influye menos, y en Misiones no hay umbral. Y por último, en la confección de las listas, tanto en Jujuy como en La Rioja como en Misiones, rige la paridad de género con mandato de oposición, es decir, deben estar conformadas de manera igual, equivalente e intercalada por hombres y mujeres, reconociendo la identidad de género, pero en términos estrictamente binarios, desde el comienzo hasta el final de la lista. Bueno, muchas gracias Facundo por ese breve resumen. Yo quisiera darle la palabra a Alejandro Gluck, que es el secretario electoral del Tribunal de la Provincia de Jujuy, para que nos comente un poco sobre cómo ha sido el día a día de la administración electoral y cómo es ahora esta semana, ¿no? Tan cerca de las elecciones. Alejandro, Bueno, te cedo la palabra. buenos días a todos. Gracias por la invitación. Excelente la introducción de Facundo. La verdad que, bueno, con respecto por lo menos a Jujuy, es tal cual lo ha dicho, con respecto al piso y lo que estamos votando. Estas elecciones son históricas para Jujuy porque hace más de 30 años que no se eligen convencionales constituyentes. La última reforma constitucional data del año 1986. Y a partir de ahí, bueno, hubo leyes fundacionales, ¿no? La ley orgánica de municipios, entre otras cosas, que se tuvieron que adecuar a la constitución del 80. La última constitución era de la década del 30, así que imagínense lo que se tardó en ese momento reformarla, y ahora, bueno, en este momento estamos reformando, y bueno, la ley 6.302, que es la de reforma de la Constitución, indica una reforma parcial de la Carta Magna Provincial. Entonces, bueno, eso también fue un desafío para todos nosotros porque la ciudadanía, la verdad, que no estaba muy informada con respecto a lo que es una reforma constitucional.
ya a 5 días de la elección, entendemos que los medios de comunicación y el Tribunal Electoral han hecho su tarea, ¿no? Para que la ciudadanía sepa qué es lo que se está votando el domingo que viene, desde convencionales constituyentes hasta miembros de comisiones municipales. Acá en Jujuy tenemos un sistema municipal mixto donde hay municipalidades y comisiones municipales. Las comisiones municipales son aquellas que hay un corte poblacional, ¿no? Las mayores son municipalidades, los menores son comisiones municipales. Entonces se eligen miembros de comisiones municipales, que son 4, hacen como un sistema parlamentarista de las comisiones municipales, y entre ellos eligen un comisionado, que es como el intendente, pero lo eligen de forma anual. Las municipalidades, el intendente, el voto es directo por la ciudadanía, y se elige por 4 años. Entonces es un sistema mixto, que bueno, también está incluido este domingo. Este domingo vamos a tener 6 categorías. Es una boleta larga, empezando desde convencionales constituyentes, pasando por gobernador y vice, diputados provinciales, intendentes, concejales y miembros de comisiones municipales. Repito, los miembros de las comisiones municipales eligen su comisionado de forma anual. Personalmente, bueno, es mi primera elección, así que esto es un desafío. Yo estoy acá en el Tribunal Electoral desde el 13 de julio del año pasado. Hubo un intento de llamar a elecciones en diciembre del año pasado, que no se concretó. Y bueno, después posteriormente, en noviembre, el Poder Ejecutivo, dentro de sus facultades constitucionales, llama a elecciones para elegir autoridades provinciales y municipales y convencionales constituyentes. Es una sola elección, como decía Facundo, una sola elección simultáneamente con convencionales constituyentes. La tarea previa que estamos haciendo no difiere del resto de los tribunales electorales. Nosotros tenemos, obviamente, a cargo la designación de las autoridades de mesa, de los delegados escolares. Tenemos 282 escuelas, 282 establecimientos escolares en toda la provincia. Hay que tener en cuenta que la geografía jujeña, la topografía jujeña es particular. Tenemos mesas que se llaman mulares, donde las urnas llegan a lomo de mula. ¿Por qué? Por los accesos, no hay acceso vehicular. Entonces, otro desafío, no tanto el despliegue como el repliegue de urnas. El domingo nosotros recibimos la mayor cantidad de urnas después del escrutinio, pero hay urnas mulares que llegan el lunes a la tarde. Obviamente son parajes muy lejanos y de acceso bastante complejo. Después tenemos 1.778 mesas entre nativas y extranjeras. El sistema de elección de extranjeros acá en Jujuy es particular también. Depende de que el municipio remita en su oportunidad la lista de extranjeros empadronados para que el Tribunal Electoral lo revise y confeccione el escrutinio definitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el municipio que no remite el listado de extranjeros, no hay extranjeros votando. O sea, es un sistema bastante particular el que ha establecido en su momento la Constitución. Nosotros tenemos, con respecto al 2021, una elección menos compleja, porque recordemos que el 2021 fue una elección desarrollada en contexto de pandemia. Fue el 27 de junio del 2021, en su momento hubo más de 2.300 mesas y 351 establecimientos escolares. ¿Por qué? Porque en su momento el Tribunal Electoral decidió que la cantidad de electores por mesa sea mucho menor, 100 personas menos, 250 por mesa. ¿Eso qué significó? Que obviamente aumentar el número de mesas y aumentar el número de establecimientos escolares. Este año, con parámetros de normalidad, el Tribunal Electoral volvió a parámetros históricos, 350 electores por mesa, entonces se redujeron todos los datos. Entonces es una elección normal, vamos a llamarla, no tan compleja como el año pasado, porque aparte el año pasado, el 2021, perdón, la climatología no ayudó, hizo muchísimo frío, llovió, las colas se hacían en la vereda, entonces, bueno, se complejizó todo. Ahora esperamos una temperatura templada para el domingo que viene,
y eso esperemos que incida en el porcentaje de participación ciudadana. Nosotros hemos contratado al Correo Argentino, como siempre, para hacer todo el despliegue, repliegue de urnas, armado de urnas. Ayer se ha terminado de cerrar la totalidad de las urnas que van a ser remitidas. Hoy a la madrugada esperamos el despliegue, comenzar el despliegue, repito, con las localidades más lejanas, las Mulares, La Quiaca, que es nuestra ciudad fronteriza, y terminar en San Salvador y aledaños el sábado. La empresa que realiza el escrutinio tanto provisorio como el definitivo es Cinecom, que es la que ha hecho la totalidad de los escrutinios anteriores, la encargada. Nosotros aparte alquilamos salones de la Sociedad Española acá en Jujuy, para hacer el centro cómputo y también el armado de urnas, porque bueno, tiene salones grandes, el Tribunal Electoral carece de ese inmueble, esos tipos de inmuebles. También tengamos en cuenta que el staff permanente del Tribunal Electoral somos 9 personas, o sea, somos poquitos, es un tribunal electoral muy chico para un padrón que va creciendo elección tras elección. Estamos prácticamente 590.000 electores habilitados para poder sufragar este domingo, y bueno, hemos quedado cortos ya de personal. Nosotros contratamos personal especialmente para estas elecciones, el Correo aparte trae su personal, bueno, es toda la logística que no es ajena al resto de los tribunales electorales. Pero bueno, estamos con todos los últimos preparativos, como decía la doctora Asís, con mucho trabajo, pero bueno, esperando que el domingo sea una jornada normal, que la climatología ayude, y bueno, dentro de mi cero experiencia en este caso, poder aportar lo que se pueda. Muchas gracias, Alejandro, por el detalle. Yo quería invitar a las personas que están conectadas a que por favor utilicen la sección, si quieren hacer preguntas, utilicen la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Abajo, debajo de los panelistas hay una sección, un botón de preguntas y respuestas donde pueden hacer las preguntas, y después, una vez finalizadas las exposiciones, las intervenciones, podemos hacerle las preguntas a la autoridad que corresponda. Quisiera entonces darle la palabra a Gabriela, que es la presidenta del Tribunal Electoral de La Rioja, para que nos comente entonces un poco de cómo avanza el proceso hasta ahora, las elecciones el domingo, cómo se preparan para esto. Ahí estamos. Bueno, Eduardo, muchas gracias. La verdad que el resumen que nos hizo Facundo, impecable, porque realmente ahí se visualiza claramente lo que es la realidad tanto de Jujuy como de La Rioja, ¿no? Y también las palabras de Alejandro, similar nuestra logística, inclusive, digamos, el tiempo, desde que nosotros nos hicimos cargo del Tribunal Electoral, desde agosto del año pasado, del 2022, bueno, hay cuestiones, hay novedades de relevancia, si se quiere, porque nuestro Tribunal Electoral constitucionalmente estaba, digamos, compuesto por juez del Tribunal Superior, digamos, camarista, miembro del Ministerio Público Fiscal. Y en este caso, ¿no es cierto?, es la primera vez que cuenta nuestro Tribunal Electoral con estructura propia, es decir, ahora nosotros estamos conformados, si se quiere, no como un tribunal ad hoc, sino como un tribunal permanente. Es decir, el año pasado, por decreto del Ejecutivo Provincial, nosotros tenemos, digamos, la entidad, si se quiere, un nuevo organismo, una nueva organización interna, inclusive desde la parte administrativo, financiero y desde la logística electoral. Así que estamos debutando en esta elección con toda esta nueva estructura, con un nuevo inmueble. Me encantaría tener imágenes para pasarles, pero bueno, más o menos, digamos, les grafico nuestra realidad. Ya centrándonos en lo que es netamente, digamos, la elección del próximo domingo, tenemos un número muy similar a el 2021, es decir,
un total de 275 mesas en el año, 274 mesas. En el año 2021 teníamos un total de 275, es decir, se redujo un solo establecimiento, pero siempre tratamos de mantener la misma cantidad, digamos, de establecimientos, porque eso nos permite concentrar la gente, digamos, de acuerdo a nuestra geografía, y tenemos como máximo por institución un total de 8 mesas. Toda la provincia totaliza un total de 954 mesas y tenemos una cantidad de 302.872 electores. Esto incluido en el padrón los extranjeros y las personas del servicio penitenciario provincial. Eso como dato de color, si se quiere, obviamente atendiendo a lo que fue el último censo. Hay una novedad relevante que en nuestra provincia, en La Rioja, tenemos en el padrón 7.000 nuevos electores, ¿sí? Esto sin incluir a los extranjeros y sin incluir a las personas del servicio penitenciario provincial, es decir, los cambios de domicilio que se registraron, más las personas que cumplieron los 16 años. Luego tenemos, al igual que Jujuy, hemos contratado al Correo Argentino para que haga, digamos, todo lo que es la distribución de urnas, y en este caso, digamos, también están encargados ellos del escrutinio provisorio, y en como les mencionaba al principio, como tenemos una nueva estructura y nuevo personal, es la primera vez que todo lo que es armado de urnas, designación, digamos, de autoridades, fue todo íntegramente realizado por el Tribunal Electoral de la provincia de La Rioja, porque antes lo hacíamos, digamos, con el apoyo y con el personal del Juzgado Electoral Nacional, con competencia, digamos, electoral acá en La Rioja. Bueno, para nosotros, como decía, es todo un desafío en lo que es el armado. Si bien hay gente con mucha experiencia dentro de lo que es el departamento de logística, es muy importante tener, como decíamos, nuestra logística organizada, porque es nuestra carta de presentación como tribunal, digamos, como nueva institución. También hay datos muy importantes, muy parecidos a lo de Jujuy. Nosotros en esta elección tenemos distintos estamentos, la elección de gobernador, vicegobernador, pero el dato de color, bueno, diputados en 11 departamentos, tenemos la elección de intendentes, concejales y de convencionales constituyentes, y ahí me quiero detener, porque La Rioja tuvo su última reforma constitucional en el año 2008, es decir, que es un estamento sumamente relevante para nuestra provincia, lo que a posteriori, digamos, venga con relación, digamos, a esa elección. Hay otro dato de que, como son elecciones generales provinciales, la policía de la provincia de La Rioja se hace cargo íntegramente de lo que es la seguridad del comicio. Y nosotros también hemos decidido contratar, digamos, a nivel particular, un servicio, digamos, de cámaras, siempre apuntando, como digo, a lo que es el eje esencial de toda elección, que es la transparencia, porque generalmente se hacía una mixtura entre la contratación de gendarmería, un poco de la provincia de La Rioja. En este caso está íntegramente la seguridad, como les decía, a cargo de la provincia, de nuestra provincia. Después me parece relevante también mencionar que nosotros celebramos un convenio hace muy poquito, hace 2 semanas, con el Observatorio de Políticas Públicas, un convenio con gente, digamos, que se dedica a capacitar en atención respetuosa de la identidad de género. Esto, cuando se hace la capacitación de nuestras autoridades de mesa, de los presidentes y vicepresidentes, también se agrega un pequeño espacio de entre 7 y 9 minutos para que la gente del observatorio pueda capacitar, digamos, a nuestras autoridades en lo que es la atención respetuosa, porque este tema, que por ahí puede parecer, digamos, sin relevancia, a la hora, digamos, de poder identificar ese trato respetuoso, sobre todo lo que tiene que ver con las personas del colectivo LGBTQ y más, necesitábamos, como decíamos, afinar cierto trato que por ahí la persona, digamos, no tiene las herramientas adecuadas a la hora de presentar un DNI, una autopercepción. Bueno,
Entonces es muy importante para nosotros, para poder garantizar ese pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones de equidad. Voy a dar un ejemplo práctico. Nos ha sucedido en un par de testimonios de personas con esta condición que muchas veces decían, yo no voy a votar porque la verdad que paso vergüenza, siento que me faltan el respeto. Entonces se atendió a esa circunstancia que no nos parece, como decía, ni menor ni tampoco relevante, y lo incluimos dentro de la capacitación para que sepan, digamos, cómo dirigirse de manera respetuosa en las distintas identidades de género, por supuesto siguiendo el marco legal que rige en esta materia. También en esta elección tenemos lo que es la ley de paridad, que es la ley nuestra provincial, la 10.292, que se implementó en nuestra provincia por primera vez ya lo que fue en la elección de 2021, cuando se eligieron legisladores provinciales en 7 departamentos. Así que bueno, y también está en esta elección, en la de convencionales constituyentes y concejales, siguiendo los parámetros que nos marca la ley de paridad. Creo que estos son los datos más relevantes si se quiere. Lo demás es muy similar a lo que planteó Alejandro, es muy parecido, porque a ver, la realidad, digamos, de nuestras provincias, de las provincias del norte, es bastante parecida. La verdad que vamos a vivir esta jornada con muchísimo entusiasmo, poniendo, como digo, o sea, todo nuestra habilidad, nuestras ganas al servicio de la comunidad para que el domingo tengamos una excelente jornada. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela, por tu intervención, muy detallada por todos los datos que nos diste. Ya tenemos varias preguntas de las personas que están conectadas y quería, quizás esto es una pregunta para los dos, porque es una pregunta de Claudio Toledo, es un amigo de la organización, abogado, es director de políticas electorales de la provincia del Chaco, y él pregunta si la contratación del correo argentino es por contratación directa o licitación, y si en sus leyes electorales está establecido que necesariamente sea el correo argentino. Bueno, no sé qué pasó con mi video, pero bueno, si me escuchan. Se escucha. Bueno, la ley vigente acá en Jujuy permite al Tribunal Electoral contratar de forma directa los servicios para la elección. Eso es lo que se ha hecho esta vez. Como siempre, se ha contratado al Correo Argentino y a la empresa Cimecom por la urgencia, que es lo que dice la ley vigente. Así que, bueno, aparte como fue también, no hay mucho tiempo para realizar un pliego, ¿no? El licitatorio, el Tribunal Electoral históricamente ha contratado de forma directa tanto al correo como a la empresa Cimecom. Cimecom es una empresa local, ¿no? Entonces por eso siempre se la ha preferido. Ok. Y en el caso de La Rioja. Y acá sucede de manera idéntica. Nuestro tribunal electoral, bueno, yo lo presido, pero está compuesto por los otros dos miembros, los otros dos vocales, el doctor Ortiz Juárez y el doctor Mercado Luna, que quienes me acompañan en el tribunal. Nosotros tenemos facultad para hacer justamente esa contratación directa. Al igual que Jujuy, desde el decreto de convocatoria, nosotros tenemos los 90 días para organizar todo lo que es la logística, digamos, del comicio. Por cuestiones materiales, se realiza una contratación directa. Ahora, no existe obligación legal que tiene que ser necesariamente u obligatoriamente correo argentino. De hecho, hemos recibido ofertas de otras empresas, ¿no es cierto? ¿Puedo decir los nombres? Bueno, de otras empresas Sí, que por nosotros, justamente... sí. ¿Sí? Bueno, también hemos tenido reuniones con Andreani, digamos, con otra empresa de correos, es decir, que estaba sometido, como decíamos, a la votación del tribunal, la elección de cuál sería, digamos, la empresa a contratar. Y nuevamente elegimos por cuestiones, si se quiere, mínimas, digamos, de oferta en cuanto a las urnas, porque no había tampoco diferencias sustanciales, decidimos que iba a ser el correo argentino, pero no es obligatorio, de hecho es algo que se puede modificar perfectamente de acuerdo a la decisión de la mayoría.
Ok, entiendo. Bueno, ahí fue respondida esa pregunta. Yo tenía una pregunta también en vista de que por ahora todavía no hay nuevas preguntas de quienes están asistiendo. Yo quería saber, yo entiendo que los dos, Alejandro, tanto como Gabriela, se hicieron cargo recientemente digamos, pasaron a integrar el Tribunal Electoral recientemente, pero queríamos saber si quizá ya manejan alguna información sobre cómo fue la elección en pandemia en 2021 y desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del despliegue de centros electorales habilitados, quizá la disposición de las mesas, ¿qué va a cambiar algo en la elección? Digamos, ¿volvemos a la estructura de la prepandemia o se incorpora algo? Les menciono un ejemplo. Nosotros estuvimos hablando el mes pasado con las autoridades de la provincia de Neuquén y nos comentaban que habían adoptado, algo que habían conservado de la pandemia era disponer las mesas en los patios, ¿no? Afuera, donde había más espacio. En el caso de Neuquén es porque, bueno, debido al clima hay como patios techados y pues habían decidido organizar también para esta elección las mesas, ponerlas afuera en un patio. ¿Hay algo que se conserva del tiempo de la elección en pandemia o se vuelve íntegramente a la estructura prepandemia, digamos, sin distanciamiento, sin ese tipo de recomendaciones? Doctora, ¿sí? Sí, bueno, en nuestro caso sí, hemos tenido información relevante de la elección del 2021. Bueno, de hecho, en ese momento yo estaba a cargo de la seguridad de la provincia, porque en ese momento era ministra de Seguridad, así que tenía a cargo lo que era la policía de la provincia, así que también me tocó vivirla, pero desde otro lugar, desde otro cargo. Nosotros sí se ha conservado las medidas sanitarias, es decir, que las autoridades de mesa puedan contar con el alcohol, ¿no es cierto?, con cierta distancia de alguna manera, pero lo que es, digamos, la organización original retoma, digamos, lo que fue prepandemia, si se quiere. Es decir, lo único que se incorpora, el tema de las mesas, digamos, en los patios, eso se hizo generalmente porque, por una cuestión de practicidad, tenía que ver con una cuestión del formato del establecimiento, pero eso ya era de mucho antes de la pandemia, por lo menos en nuestra provincia y en algunos establecimientos. En esto, como digo, tenemos una organización tradicional, si se quiere, pero sí se le agrega, ¿no es cierto?, esta cuestión o esta medida de poder tener a mano, ¿no es cierto?, el alcohol, poder tener a mano, digamos, ese tipo, digamos, de cuidado, pero nada más en cuanto a logística. Bueno, con respecto a Jujuy, no, estamos volviendo a parámetros prepandemia en su totalidad. Con respecto a las mesas en los patios, en Jujuy siempre se ha hecho así, en patios y en pasillos. Hay que tener en cuenta que también, repito, la geografía jujeña, ¿no? No es lo mismo una mesa en San Salvador de Jujuy, que es la capital, que en el Toro o la Quiaca mismo, porque, a ver, tengamos en cuenta que más allá de que es el 7 de mayo, estamos en otoño todavía, y acá en Jujuy esperamos una media de 20 grados, en la Quiaca a las 7 de la tarde estamos hablando de temperaturas cercanas a los 0 grados, y en la Puna ya estamos hablando de temperaturas bajo cero. Entonces también hay que tener en cuenta el formato, ¿no?, la capacidad edilicia de cada escuela. Hay escuelas donde hay una sola mesa. Miren, imagínense lo inhóspito del lugar. Estamos hablando de mesas para 80, 50, 70 electores nada más. Y son parajes donde la gente está haciendo patria realmente. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta que exigirles que la mesa esté afuera o estén en los patios, y la verdad que no se puede realmente. Pero más allá de eso, repito, estamos volviendo a parámetros prepandemia, por suerte. Las colas, las mesas se van a hacer dentro de los establecimientos, no en la vereda. Y bueno, volviendo a 350 electores por mesa. Ok, perfecto. Buenísimo. Y entonces, les tenía quizá otra consulta para los dos también, porque los dos eligen, las dos provincias eligen convencionales constituyentes.
¿Cómo son las circunscripciones en las que se eligen los convencionales constituyentes? Es decir, ¿son circunscripciones parecidas a las en las cuales se elige los legisladores provinciales, o son una circunscripción única por provincia, o son circunscripciones diferentes atendiendo a otros criterios? ¿Cómo exactamente se diseña ese sistema de elección de convencionales constituyentes? Acá en Jujuy no hay diputados por departamento, es circunscripción única. Se elige la misma cantidad de diputados y los mismos diputados estando en San Salvador, El Carmen, El Toro, La Quiaca o Cusicusi. Ergo, la elección de constituyentes es la misma metodología. El Código Electoral provincial establece que se elige de la misma forma que se eligen a los diputados provinciales. Rige el 5% de piso que señaló Facundo, que es un 5% sobre el padrón, no sobre los que efectivamente votan. Entonces, se eleva el porcentaje de acuerdo a los votantes, ¿no? Son 48 convencionales constituyentes, porque la Constitución dice que se eligen la misma cantidad de constituyentes que la cantidad total de legisladores. La legislatura hoy cuenta con 48 legisladores, obviamente se renueva la mitad, pero convencionales constituyentes se votan 48 en distrito único. O sea, toda la provincia de Jujuy es un distrito único, tanto para convencionales constituyentes como para legisladores. Ok, y doctor Asís, en La Rioja, ¿cómo? Exactamente idéntico, el mismo criterio para diputados, igual. Ok, perfecto. Bueno, y nosotros, bueno, les recuerdo nuevamente a las personas que están conectadas que hay una sección de preguntas y respuestas para quienes quieran hacer una nueva pregunta. Yo quisiera agradecerles tanto a Gabriela como a Alejandro su tiempo hoy. La verdad es que muy agradecidos porque se conectaran, porque le dedicaran un poco de tiempo a esto en la víspera de la elección. Lucas Vallejos Romero está preguntando ahora, tiene una consulta sobre cómo es la situación de los candidatos no binarios en cada una de las provincias, en términos de las leyes de paridad que hay. Me parece que eso es algo que comentó la doctora Cis en algún momento. No sé si Alejandro quisieras dar No hay candidatos no binarios en esta oportunidad en Jujuy, por eso no hubo que tomar ninguna decisión. El Código Electoral y la ley de paridad, en ese caso, que por primera vez se aplica, establece la alternancia. No hemos tenido ninguna situación que tengamos que decidir, el tribunal tenga que decidir. Yo creo que, bueno, igualmente hay que empezar a pulir las legislaciones, ¿no? Tanto Jujuy, bueno, no quiero hablar por otras provincias, para estas circunstancias que se puedan llegar a suceder. Y en el caso de La Rioja, doctora Cis, en el caso de los candidatos, de las candidaturas, ¿no? Que en términos de ley de paridad o en términos de legislación, para contemplar esto, no sé si hay una legislación, la legislación que tampoco contempla estas situaciones, sería una cuestión de decir, el tribunal tendría que decidir, igual que en Jujuy, sobre cada caso que se presente. Así es, en este caso, digamos, a ver, nosotros nos vamos a abocar a la casuística cuando se presente la situación para tomar una decisión. No obstante, en esta elección hay un número importante de candidatos de la comunidad LGBTQ y más. No es el caso de un candidato no binario, sino es un caso, como digo, donde la autopercepción de género está claramente, ¿no es cierto?, reflejada en el DNI. No es el caso ese particular, no hemos tenido todavía, pero insisto que siempre tiene que ser con el criterio que está marcando la ley de identidad de género. Entiendo. Entiendo. Ok, bueno, ahora no tenemos más preguntas y yo la verdad no quisiera quitarles más tiempo a ustedes, así que quisiera simplemente agradecerles nuevamente por habernos acompañado.
por el tiempo que le dedicaron a esta conversación, y pues ojalá podamos en otra oportunidad después volvernos a encontrar ya después para evaluar los resultados de la elección, ¿no? Los resultados de la administración electoral desde el punto de vista del balance que hacen de la elección, y les deseamos pues todo el éxito en la organización de la elección de este domingo. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, Facundo. Ha sido un honor compartir con la doctora Asís en el webinar. Y bueno, por supuesto, tanto mi persona como el Tribunal Electoral de la provincia de Jujuy está a su disposición para cuando ustedes lo consideren pertinente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Facundo, Alejandro, por la invitación, por la mañana. Es muy importante llevar, digamos, cada una de las realidades, de las distintas jurisdicciones, las distintas diversidades, digamos, que presenta nuestro territorio, y la verdad que siempre nosotros a disposición en lo que precisen, y bueno, esperemos tener una buena jornada, como decía, este próximo domingo, así que gracias. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Muy buena Pido perdón por el video, que la verdad que no sé qué pasó, la última parte estoy oscura, pero bueno, no fue... No te preocupes, se oye perfecto, que es lo importante, ¿no? Bueno, muchas gracias.